Descubrí que mi familia tiene un grupo de chat sin mí y no era lo que esperaba. Tengo 29 años y soy el hijo del medio, entre Pedro de 34 y Lucas de 25. Si me hubieras preguntado hace unas semanas, te habría dicho que somos una familia bastante unida. No somos perfectos, pero siempre hemos estado ahí los unos para los otros, al menos eso pensaba. Últimamente, sin embargo, las cosas han estado raras. Todo empezó con pequeños detalles, como no pillar los chistes durante las cenas familiares. Pedro y Lucas se reían de algo y cuando preguntaba, solo decían que no era nada o cambiaban de tema. Al principio no le di mucha importancia. He estado ocupado con el trabajo y pensé que simplemente me estaba perdiendo conversaciones del grupo o actualizaciones rápidas. Pero empezó a pasar más seguido. Me enteraba de planes familiares en el último momento y Pedro me decía que no quería que me lo hiciera. Pedro mencionaba cosas de las que no tenía ni idea. Era como si hubiera un hilo invisible que conectaba a todos, excepto a mí. La primera señal real de que algo estaba pasando fue en una barbacoa familiar. Estábamos todos en el patio y Lucas le estaba mostrando algo en el móvil a Pedro. Se reían como niños y yo pregunté qué era tan gracioso. En cuanto hablé, las risas se detuvieron. Se intercambiaron una mirada extraña antes de que Lucas guardara el móvil en su bolsillo y dijera que no era nada importante. Fue incómodo. Intenté reír para aligerar el ambiente, pero no podía quitarme la sensación de que estaban escondiendo algo. Las cosas se pusieron aún más raras el fin de semana pasado. Estaba en casa de mis padres ayudando a mi mamá con su portátil. Es terrible con la tecnología, así que soy el técnico no oficial de la familia. Mientras arreglaba su correo electrónico, su teléfono vibró en la mesa. No fue mi intención mirar, pero la pantalla se encendió y vi una notificación, el chat familiar. La vista previa del mensaje de la familia, no había nada raro con el mensaje, era de Pedro. Solo no lo menciones frente a Eloy, me dio un vuelco el estómago, el chat familiar. Como que había un chat familiar, pensaba que ya estaba en el único chat familiar que teníamos. Ya sabes, el de las cosas normales, listas de compras, recordatorios, memes de vez en cuando. Pero este no era ese chat, era algo diferente, algo en lo que yo no estaba incluido. No le dije nada a mi mamá, solo le devolví el portátil y me inventé una excusa para irme. De camino a casa, no podía dejar de pensar en ese mensaje, solo no lo menciones frente a Eloy. Que me estaban escondiendo, era algo sobre mí, hice algo para molestarlos, decidí no enfrentarlos de inmediato. En cambio, empecé a estar más atento. Recordé hace unos meses, cuando los planes para un viaje familiar cambiaron en el último momento. En ese momento, dijeron que era por el horario de trabajo de Pedro, pero ahora no estaba tan seguro. Y luego estaban esos chistes internos que no pillaba, esas conversaciones privadas que se cortaban en cuanto entraba en la habitación. Saqué mi móvil y revisé nuestro chat familiar. Era exactamente como lo recordaba, seco, básico. Nada como el mensaje que vi en el móvil de mi mamá. No había discusiones, bromas o planes. Solo mensajes logísticos, como quién llevará el postre el domingo, parecía un chat de relleno. Algo para hacerme creer que no me estaba perdiendo nada mientras había otro más activo. No podía quedarme callado, así que llamé a mi mejor amigo, Bruno. Somos amigos desde la universidad, y él siempre me calma cuando empiezo a preocuparme demasiado. Le conté todo, las miradas extrañas, el chat secreto, el mensaje que vi. Bruno bromeó diciendo que tal vez estaban planeando una fiesta sorpresa para mí o algo así, pero ni él sonaba muy convencido. Me sugirió que les preguntara directamente, pero aún no estaba listo para eso. Si no era algo inocente, no quería parecer paranoico o loco, así que decidí tantear el terreno. La próxima vez que vi a Lucas, le solté de pasada si había algún grupo nuevo del que me hubiera perdido. Puso una cara de "me han pillado" antes de decir rápidamente que no, solo el de siempre. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Eso confirmó lo que ya sospechaba, estaba mintiendo. Esa noche no pude pegar ojo. No podía dejar de darle vueltas a todas las posibles razones para ese chat secreto. Hice algo que los molestara, estaban hablando de mí a mis espaldas. Agarré mi teléfono e hice lo que cualquiera haría, no podía pensar en nada. A las 3 de la madrugada me metí en Reddit. Busqué chat secreto familiar y me quedé flipado al encontrar un montón de publicaciones de gente en situaciones parecidas. Algunos descubrieron que su familia estaba planeando una sorpresa, pero otros encontraron cosas mucho peores. Mi ansiedad se disparó mientras leía esos hilos.
La idea de que mi familia pudiera estar escondiéndome algo serio me mantuvo despierto toda la noche. Al día siguiente, intenté hacerle a Pedro una pregunta similar, solo para ver si me daba una respuesta diferente. Se mantuvo tranquilo, diciendo que solo había un chat familiar, pero noté que no me miraba a los ojos. Sentí que estaba desviando el tema, intentando llevar la conversación de vuelta al trabajo o a algo más. Salí de esa conversación más convencido que nunca de que algo estaba pasando. Sabía que no podía seguir caminando sobre cáscaras de huevo para siempre. O iba a volverme loco pensando demasiado en esto, o iba a tener que confrontarlos. Pero aún no estaba listo, necesitaba más información. Decidí en ese momento que iba a llegar al fondo del asunto, aunque significara tener una conversación incómoda con todos. Siempre he confiado en mi familia, pero ahora empiezo a preguntarme si he sido ingenuo. De cualquier forma, voy a descubrir qué está pasando realmente y no voy a detenerme hasta obtener respuestas. El domingo siguiente nos juntamos a cenar en casa de Pedro. Es una de esas reuniones que hacemos siempre. Cada uno lleva algo de comer, nos sentamos y empezamos a charlar. Pensé que era el momento ideal para ver qué pasaba. Quería ver si alguno se delataba sin que se notara que estaba investigando. Estábamos en plena cena, hablando de cualquier cosa, como el nuevo trabajo de Lucas y la última peli que había visto Pedro. Mencioné de pasada que tuve que silenciar algunos grupos de chat en mi teléfono porque no paraban de llegar mensajes mientras trabajaba. Hice una broma sobre eso, como si no fuera nada importante. Lo noté al instante una pequeña pausa. Lucas miró rápido a Pedro, que seguía sin levantar la vista del plato. Sentí un subidón de adrenalina, no me lo estaba imaginando, definitivamente había algo que no me estaban contando. Después de un momento, me lancé, oigan, ¿hay algún grupo en el que no esté incluido? Pregunté, tratando de sonar despreocupado, era casi como si estuviera bromeando, pero no del todo. La habitación se quedó en silencio por un momento demasiado largo. Lucas soltó una risa nerviosa y empezó a hablar del postre, como si no hubiera hecho una pregunta directa. Mi mamá se levantó a recoger los platos, moviéndose rápido, mientras mi papá parecía completamente ajeno, concentrado en terminar su puré de papas. Pedro, aunque aún no levantaba la vista, me preguntó por mi trabajo, como si quisiera cambiar de tema. Era demasiado obvio, no podía creer que fueran tan descarados. Me recosté en mi silla y dije, sé que hay otro chat familiar. Vi una notificación en el teléfono de mamá la semana pasada, eso les llamó la atención. Pedro finalmente levantó la mirada, con el rostro tenso, ni siquiera intentó ocultar su molestia. Mi mamá se giró desde el fregadero, con una cara de culpa total, mientras la sonrisa de Lucas se esfumaba. Mi papá seguía sin enterarse de nada, la tensión en esa cena estaba a tope. Cuando dejé claro que sabía del otro grupo de chat, nadie se molestó en negarlo. Mi mamá solo desvió la mirada, jugando nerviosa con los platos que tenía enfrente. Pedro me miró un momento antes de soltar un suspiro bien pesado, y Lucas bajó la vista al suelo como si quisiera desaparecer. El único que no pillaba nada era mi papá, que seguía comiendo, totalmente ajeno al rollo tenso que se había armado en la sala. Y bueno, insistí, cruzándome de brazos. Alguien va a explicar qué está pasando, porque hay un grupo familiar del que no formo parte. Pedro fue el primero en hablar, pero su tono estaba lleno de risas. No es gran cosa. Solo un lugar para conversaciones rápidas. Estás exagerando, si no es gran cosa, ¿por qué ocultármelo? Repliqué, sintiendo cómo me subía la irritación mientras él intentaba quitarle importancia. Lucas abrió la boca, pero dudó. Podía ver que quería decir algo, pero parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Mi mamá finalmente murmuró, es solo que a veces pensamos que no te interesaría. Eso me pegó como un puñetazo. No me interesaría, no me interesaría, no me interesaría. No me interesaría, no me interesaría, me interesaría interesarme en qué. ¿Creen que no me importa la familia? Eso es, no es eso. Ok, interrumpió Pedro, ahora visiblemente frustrado. Es solo que siempre estás ocupado, siempre trabajando. Era más fácil mantener un grupo separado para organizar las cosas. Más fácil, me reí con amargura, decidieron excluirme porque era más fácil. ¿Tienen idea de cómo suena eso? Nadie respondió, el silencio estaba insoportable. Me levanté de la mesa, tirando las servilletas sobre el plato. Si es tan insignificante, entonces muéstrenme el grupo. Quiero ver de qué están hablando. Mi mamá por fin rompió el silencio, su voz temblando. No creo que sea una buena idea. Claro que no es una buena idea, le respondí con sarcasmo.
¿Por qué están escondiendo algo? Pedro bufó. Estás paranoico, ¿sabes? No hay nada malo en el grupo. Es solo más conveniente. No le creí ni por un segundo. ¿Conveniente para quién? ¿Por qué no parece muy conveniente para mí? Sentado en la oscuridad mientras ustedes hacen bromas, planean eventos y hablan de cosas que ni siquiera sé que están pasando. Lucas, que había estado callado hasta ese momento, por fin soltó. Está bien, sí, hay cosas en el grupo que no queríamos que vieras, pero no es lo que piensas. Ah, entonces si están hablando de mí a mis espaldas, dije, con el corazón acelerado. Ese era mi mayor temor, y escucharlo confirmado solo hizo que la traición doliera más. No es así, suplicó mi mamá con la voz casi quebrada, es solo que a veces puede ser difícil. Difícil, repetí incrédulo. Entonces, en lugar de hablar conmigo, todos decidieron crear un grupo para hablar de mí a mis espaldas, como si yo fuera algún tipo de problema que resolver. Pedro también se levantó, claramente irritado. ¿Sabes cuál es el problema? Siempre haces esto, siempre asumes lo peor. Siempre te haces la víctima, a veces es más fácil no lidiar contigo. Eso fue un golpe bajo, pero antes de que pudiera responder, Lucas dejó caer una bomba que puso todo patas arriba. Y también está el tema del testamento, que... Mi cuerpo se congeló por un momento mientras procesaba lo que acababa de decir. ¿Qué testamento? Pregunté intentando mantener la calma. Mi mamá intentó interrumpir, pero Pedro negó con la cabeza, claramente molesto con Lucas por haber mencionado eso. No se suponía que supieras de eso todavía, no se suponía que supieras. Exigí con mi voz subiendo. Creen que tienen el derecho de decidir lo que puedo o no puedo saber sobre mi propia familia. Fue entonces cuando mi mamá finalmente cedió. Tu papá y yo hicimos algunos cambios en el testamento. Fue complicado y pensamos que sería mejor hablar de ello cuando fuera el momento adecuado. Cambios. Pregunté con sospecha en mi voz qué tipo de cambios. Nadie respondió. Miré a cada uno de ellos, esperando una explicación, pero su silencio lo decía todo. Me quitaron algo, ¿verdad? Me están dejando fuera incluso de esto. Lucas intentó suavizar el golpe. No es así. Solo que Pedro ha estado ayudando mucho con las cosas de la casa y ya entendí. Interrumpí riéndome amargamente. Pedro es el favorito, claro, siempre lo ha sido. Entonces decidieron recompensarlo a mis expensas, no. No te estamos quitando nada, insistió mi mamá. Solo ajustamos algunas cosas para reflejar la realidad, la realidad. Repetí, mi voz temblando de rabia. La realidad es que decidieron que no soy parte de esta familia como ellos lo son. Creen que pueden decidir lo que merezco saber, lo que merezco tener. No podía quedarme ahí más tiempo. Agarré mis cosas y me fui, ignorando los llamados de mi mamá y los resoplidos de Pedro. Mientras manejaba de regreso a casa, sentía un nudo en el pecho y mi mente giraba llena de ira y dolor. Todo eso, cada mentira, cada secreto, había destruido cualquier ilusión que aún tuviera sobre mi familia. Me traicionaron y sabía que nunca los volvería a ver de la misma manera. Salí de esa casa con el corazón pesado, pero con una decisión firme. Ya no iba a desgastarme más por una familia que claramente no me valoraba. Durante años estuve ahí resolviendo problemas, poniendo las necesidades de los demás antes que las mías. Ahora era momento de cambiar eso. Si querían excluirme, aprenderían lo que era vivir sin mí. En los meses que siguieron, me sentí como si fuera un hombre. No respondí llamadas, ignoré mensajes y dejé de asistir a cualquier reunión familiar. Sabía que eso los molestaba. Poco a poco, empecé a escuchar rumores de que las cosas no iban bien para ellos. Pedro, el supuesto líder de la familia, no podía manejar ni la mitad de las responsabilidades que yo solía asumir. No era el tipo de persona que resolviera problemas técnicos o tomara decisiones importantes. Lucas, por otro lado, era completamente dependiente de mí para cuestiones prácticas. No podía hacer nada. No podía hacer nada, no podía hacer nada, no podía hacer nada, no podía hacer nada. No podía hacer nada, no podía hacer nada, no tenía nada. Debería estar sabiendo que no podía ampliar todo lo que era, no quería hacer nada. No quería rectangular el mundo, no quería estar en este mundo atentado por ACUD-eforme. No he sacado nada, por favor, no. No sería propagador lo contrario que me ocupaba conmigo. Creía que hay cirílico es cirílico PNGLER, como fueras. Eres el guapo que sufre tonterías con la televisión, coaster. Sablian enani media contraterapia y cuando algo salía mal, era a mí a quien llamaban. Pero cuando se trataba de tomar decisiones, hacer bromas internas o crear un grupo de chat secreto, yo era prescindible. Esta vez no, esta vez tendrían que arreglárselas solos, mientras tanto me enfoqué en mí mismo.
Volví a estudiar, me dediqué a nuevos proyectos y me reconecté con amigos que había descuidado por pasar tanto tiempo ayudando a mi familia. Redescubrí una pasión que había olvidado, la fotografía. Saqué mi vieja cámara del armario y comencé a explorar el mundo que me rodeaba, capturando paisajes, momentos e historias. Poco a poco fui construyendo una nueva vida más ligera y completamente mía. Mientras mi vida prosperaba, la de ellos parecía desmoronarse. Pedro, que siempre se había visto a sí mismo como el líder de la familia, no podía mantener las cosas en orden. Lucas era incapaz de aportar algo útil. Mi madre, acostumbrada a depender de mí para todos los problemas técnicos y las decisiones de mi familia, no podía mantener las cosas en orden. Lucas no servía para nada, estaba perdida. Con cada mensaje desesperado que recibía, más convencida estaba de que había hecho bien en tomar esa decisión. Un día mi madre se presentó sin avisar en mi casa. Se la veía agotada, claramente afectada. Me dijo que las cosas en casa estaban mal, que no sabían qué hacer y que me extrañaban. Siempre fuiste el pilar de esta familia, me dijo con la voz rota, sin ti todo es un caos. La miré un momento sin saber bien qué sentía. Durante años fui el pilar, pero no porque me valoraran, sino porque les venía bien. Ahora que notaban mi ausencia, por fin se daban cuenta de cuánto habían abusado de mi buena voluntad. Respiré hondo y le respondí con calma. Entiendo que las cosas sean difíciles, mamá, pero ya no puedo seguir siendo el que soluciona los problemas de todos. Pasé años haciendo eso y olvidándome de mí. Ahora he decidido enfocarme en mi vida. Ella empezó a llorar, intentando convencerme de que la familia me necesitaba. Pedro está agobiado y Lucas no puede con nada, sin ti estamos perdidos. Por un momento sentí un poco de culpa, pero rápidamente recordé todas las veces que me ignoraron, me dejaron de lado y me trataron como a un extraño. Lo siento mucho que las cosas estén mal, le dije, manteniendo un tono firme. Pero esto fue su elección, ustedes decidieron dejarme fuera, y ahora yo he decidido seguir adelante. Intentó insistir, pero me mantuve firme. Le agradecí por venir, le deseé que lograran resolver las cosas y la acompañé hasta la puerta. Cerré la puerta con una inmensa sensación de alivio, sabiendo que por primera vez me estaba eligiendo a mí mismo. Desde ese momento, mi vida tomó un nuevo rumbo. Conseguí un mejor trabajo, viajé, conocí a personas increíbles y construí una red de amigos que realmente me valoraban. La fotografía, que había empezado como un hobby, se convirtió en una pasión seria. Pronto ya estaba exhibiendo mis obras en galerías locales. Me di cuenta de que tenía un talento que nunca habría descubierto si siguiera metido en los rollos familiares. Mi familia no paraba de intentar traerme de vuelta, pero yo nunca me dejé convencer. Aprendí que no es mi responsabilidad solucionar los problemas de los demás, sobre todo de los que no me valoran. Enfocarme en mí mismo fue lo mejor que hice. Y ahora vivo una vida plena, rodeado de gente que de verdad importa. Ellos me traicionaron y al final me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Me da igual, me da igual. Al final, ellos se quedaron con las consecuencias de esa decisión. Yo, por mi parte, descubrí que el verdadero valor de la familia no está en la sangre, sino en las personas que eligen estar ahí de verdad contigo.